Muy bien, de izquierda a derecha me acompañan hoy en esta mañana Mariluz Zuluaga, diputada del Valle del Cauca, que de una vez le digo buenos días y bienvenida. Buenos días, un cordial saludo para los invitados y para ti, Carmen. Gracias por acompañarnos. Raúl Félix Tovar, él es director de la Corporación Viviendo. Es para nosotros algo así como un exponente de las nuevas masculinidades. Bienvenido. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Y Consuelo Malatesta, quien es la directora de CAMI, el Centro de Acciones para la Mujer y la Infancia. Bienvenida. Gracias, Carmen Alicia. La pregunta para los tres y en el mismo orden, ¿cómo le fue al Pacífico colombiano y obviamente a este Valle del Cauca en la aplicación de las políticas de género, en la reivindicación de esos derechos, Mariluz? Bueno, pues yo pienso que nos fue muy bien, que cerramos un año con un balance muy positivo. Primero, pues logramos aprobar la ordenanza que le exige al gobierno departamental crear ese plan departamental para disminuir la violencia contra la mujer. Pero especialmente, ya hoy el Valle del Cauca cuenta con un código rosa implementado en todas las instituciones públicas de salud y privadas. Y dos, tiene el primer centro de atención integral a las mujeres víctimas de violencia, que en este sitio las mujeres cuando lleguen pues no tendrán que desplazarse a otro sitio, sino que todas las instituciones que hacen parte de la red de atención a estas mujeres pues las atenderán allí. ¿Qué ha sido también positivo? Que ya están la construcción de esos lineamientos para la política pública, o sea, el Valle aún no ha aprobado esa política, pero al menos ya se trabajó de manera participativa en los diferentes municipios. El Valle del Cauca tiene 42 municipios y se han hecho casi cerca de 25 reuniones, congregando algunos municipios, especialmente los del norte, los del centro sur, y de esta manera ya hoy hay un documento de lineamientos para que el próximo año, el primer trimestre, pues el gobierno departamental se ha dado la tarea de construir esa gran política pública. Raúl, ¿qué piensa? Bueno, en el caso mío tengo que hablar desde el lugar del cual se me invita, en lo que tiene que ver con masculinidades no hegemónicas, masculinidades no violentas, y como bien lo dice Mariluz, celebramos cada uno de los avances que se viene haciendo en el sentido de procurar que esa equidad de género aparezca, y por supuesto no solamente estamos hablando del tema mujer, sino también de cómo se posiciona una nueva manera de pensar desde cómo hoy las masculinidades se presentan ante la sociedad. Eso ha venido también generando algunas transformaciones en nuestra sociedad, empieza a tomar fuerza y creo que desde ahí también se construyen respuestas que para el caso del municipio de Cali empieza a manifestarse con una visibilización del tema de nuevas masculinidades, de masculinidades no violentas, de masculinidades no hegemónicas, que plantea también la responsabilidad que le asiste al hombre en su rol social, en tanto infortunadamente tal vez es víctima y victimario o causante de muchas de las dificultades que hoy infortunadamente resentimos como estadísticas. Trabajar ese tema ha sido importante. Creemos que el hecho de que empecemos ya a darle visibilidad al tema ha planteado también que hay que procurar garantizar alternativas diferentes de mirar la masculinidad en su construcción, para que desde ahí también ojalá empecemos a tener un protagonismo diferente al que hasta el momento hemos tenido respecto a ser los causantes desde esa masculinidad patriarcal que infortunadamente está fundamentada en la violencia, a procurar tener que ver también con ojalá índices o indicadores mejores. Nuevas masculinidades tienen que ver no solamente con violencia que se ejerce contra la mujer, sino también con acciones que infortunadamente son vistas como disparadores de asuntos que pueden tener que una accidentalidad, con el mismo manejo de la pólvora, que están asociados a eso. Así que trabajar sobre ese tema seguramente nos va a permitir en algún momento que ojalá las estadísticas también muestren de qué manera trabajar ese tema, explicitarlo, volverlo más cotidiano, también va a tener una incidencia en este aspecto del que Mariluz hacía ahora alusión. Pues qué bueno, porque mire, usted nos ha hecho, yo no lo había pensado así, o sea, no solamente nos vamos a beneficiar las mujeres cuando los hombres construyen nuevas masculinidades, sino que todos esos dramas diarios de la violencia contra los animales, el uso de la pólvora, la accidentalidad, la guerra misma, se reduce en la medida en que los hombres cambian de manera de pensar. Consuelo, su visión. Pues sí, Carmen Alicia, yo creo que hay que hacer un balance desde varias
perspectiva, desde varios ángulos. Uno es que los datos nos tienen siempre que decir cómo va, digamos, cómo va el tema de las violencias de género, para después comprender si las respuestas institucionales son adecuadas a esa realidad que los datos nos muestran. Los datos siguen siendo alarmantes, de todas maneras hay un subregistro que Medicina Legal ya lo ha medido como que se reportan solamente el 30% de los casos de abuso sexual en niñas, en mujeres, de violencias intrafamiliares, violencias de género. Entonces los datos para el Valle del Cauca aumentaron. Tenemos a la primera semana de diciembre 30 feminicidios, 30 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas por razones de, digamos, relaciones de género construidas, como dice Raúl, construidas desde una lógica de dominación y subordinación a las mujeres, pero no solamente a las mujeres, sino a las niñas, y creo que ese es un avance también institucional y del movimiento social de mujeres y académico. De pronto ahorita profundizamos un poco más de eso, y es visibilizar que las violencias contra las niñas son violencias de género también, y que tienen que ser abordadas desde políticas públicas que prevengan esa dominación, esa subordinación y esa explotación del cuerpo de las niñas en el marco de las políticas de género. Entonces ese balance, 30 mujeres asesinadas en el Valle del Cauca, 7 más que el año pasado, 20 en Cali, nos tiene que seguir diciendo que el trabajo cada día tenemos que hacerlo, diputada, en alianza, en un ejercicio de mucha sistematicidad y en un ejercicio de mucho análisis académico sobre qué es lo que está pasando. Y allí eso nos resalta la importancia del trabajo con la academia, con el movimiento social de mujeres, que creo que está un poco descuidado ese trabajo, y con la administración pública y pues por supuesto el Consejo y la Asamblea Departamental. ¿Por qué digo eso? Hemos tenido, Carmen Alicia y compañeros, compañera de SED, hemos tenido avances en términos de la infraestructura del Estado, en este caso local y departamental, para atender las violencias, lo que le han llamado capacidad instalada. Y eso no lo podemos negar, es muy importante y necesario. Tenemos observatorio de género a nivel departamental. Hay Consejo de Seguridad. Hay Consejo de Seguridad, tenemos la mesa departamental, enlaces departamentales en muchos municipios, eso es muy importante. Tenemos a nivel local avances supremamente importantes que tienen que ver con la comprensión de la importancia de diagnosticar y evaluar desde la academia las situaciones para intervenir de manera más adecuada y que el dinero sea mejor gastado. Entonces, por primera vez en Cali tenemos una investigación que tiene que ver con las violencias y la salud de las mujeres en alianza con una de las entidades del sistema de Naciones Unidas. Eso es muy importante y se hace desde la Subsecretaría de Equidad de Género con la Universidad del Valle. Van a abrir una segunda casa matria. Bueno, hay una serie de avances, hay un premio en masculinidades, seguro tú lo sabes, para el municipio, ¿sí? Un premio, un reconocimiento a nivel internacional de cómo se está trabajando el tema de masculinidad a nivel de la Subsecretaría de Equidad de Género. Todos esos son avances muy importantes que creo que nos ponen en el reto, insisto, en esa articulación que está muy débil entre el movimiento social de mujeres, y el movimiento social de mujeres no es solo la mesa municipal, es muy importante, pero la mesa municipal es una instancia de articulación de la administración. El movimiento social de mujeres en Cali tiene más de 30 años y son ONGs, fundaciones, academia, que también hace parte del movimiento, que tiene mucho que aportar. ¿Para qué? Y aquí concluyo ya esta parte. Para que los recursos importantes que hemos podido lograr en esa presión, esa incidencia política del movimiento de mujeres y en una respuesta positiva de la gobernación y de la alcaldía a la necesidad de tener más recursos, para que esos recursos sean bien invertidos, que de verdad se refleje en la disminución de las estadísticas de homicidios y de violencias contra las mujeres y las niñas. Yo quisiera complementarle ahí a Consuelo, porque si bien es cierto, ella dice que una capacidad instalada,
también hay que decir que es reconocido a nivel nacional de ese trabajo que estamos haciendo entre varias instituciones, cosa que no pasa en otros departamentos. Valle ocupa el segundo lugar. A nivel nacional se han reportado cerca de 38.000 casos de maltrato hacia las mujeres. El Valle, primero está Antioquia, le sigue Valle y luego está Cundinamarca. Y obviamente pues con Bogotá, que es la ciudad donde más violencia hay. Pero desde esas ciudades, y especialmente alcaldes y algunos concejales y diputados han buscado a este departamento precisamente por ese avance que hay. Y tú lo sabes, Consuelo, desde hace 9, 10 años que trabajamos juntas precisamente y que empezamos a trabajar la política pública de mujer, donde participó la academia. Y usted hablaba allí algo muy importante. Hoy necesitamos que desde las escuelas, colegios, se trabaje los valores en los niños y en las niñas. Es que es desde la misma casa también donde se ha perdido eso. Entonces resulta que hoy un niño maltratador, pues vayan, miren el pasado como es. Entonces eso también hay que activar. Las escuelas de padre no volvieron a funcionar, Carmen Alicia, o sea, no están funcionando como en otra hora fueron. Entonces allí necesitamos recuperar algunos espacios que no están funcionando hoy y que servirían mucho para ir mitigando. Hay que trabajar en la prevención. De pronto allí también Consuelo tiene la razón. Hemos trabajado de pronto ya en la reacción, cuando llega la mujer ya maltratada, pero trabajemos en esa prevención que necesitamos todos, desde el hogar, desde el colegio, desde los sitios de trabajo, y desde las iglesias y desde las mismas corporaciones políticas. Puede uno, Raúl, y luego las damas opinarán al respecto, pero podría uno concluir primero que sí hay una respuesta institucional en el Valle del Cauca que está siendo muy valiosa. Tema de los violentómetros para las mujeres, violentómetros para las hombres, todo eso. Y el estímulo que eso está dando a que las mujeres denuncien. Pero también puede uno tener como la percepción de que en la medida en que las mujeres están denunciando y están empoderándose y están diciendo basta, también están siendo asesinadas. Esa a veces es como la percepción. Entonces, definitivamente, la tarea más grande quizá para construir, además de todo lo que se está haciendo, ¿están ustedes, los señores? Digamos que tenemos que asumir esa responsabilidad. Hemos construido socialmente, culturalmente, una manera de construir la masculinidad que infortunadamente lleva a esas estadísticas y que nos pone, no podemos desconocerlo, en ese lugar incómodo de ser no solamente promotores, gestores, sino también víctimas de esa misma violencia. Y no solamente en términos de violencia física, en todas las formas como esta puede presentarse. Creo que hay parte de la respuesta. Por supuesto, también está en el hecho de que hay esa capacidad instalada de la que se habla, tiene que ver con algo que he escuchado con interés por parte del municipio, de cómo también el trabajo con funcionarios que atienden situaciones como estas, que se sensibilizan frente a eso y que construyen de una mejor manera que esos protocolos que existen, esas rutas que existen, esos procedimientos que ya están, efectivamente se cumplen. Buena parte de lo que infortunadamente termina volviéndose feminicidio tiene que ver con la desidia, con el desinterés o con el no trato responsable que algunas personas en su calidad de funcionarios tendrían que llevar a cabo, tendrían que llevar de manera preventiva. Y lo otro, también coincido en lo que estás expresando ahora, hay que influenciar más, darle más recursos al tema de promoción y prevención. La reacción es necesaria y hay que construir, por supuesto, la posibilidad de que cuando una mujer denuncia, cuando una mujer se acerca, cuando una mujer expresa, se atreve, porque hay ocasiones en las que no llegan hasta esas instancias, debe ser protegida. Eso no siempre pasa. Así, la condición natural y la respuesta que debería darse desde lo institucional es proteger. A veces los procedimientos no obran en esa dirección y eso termina en feminicidio. Y lo que se encuentra al final es una serie de justificaciones de por qué eso ocurre. Y casi siempre, infortunadamente, la excusa es que la mujer renunció a ser protegida, que me parece a mí un asunto que no debería ser y que valdría la pena revisarlo, y siendo que aquí está Mariluz en su calidad de diputada y como representante además de la institucionalidad, debería ser atendida. Porque creo que la responsabilidad está en varios lugares. El asunto es que, si bien hablo desde el lugar que me toca, desde las nuevas masculinidades, muchos de los funcionarios son hombres, pero también muchas de las funcionarias son mujeres y obran en la misma calidad. Diría una mujer protege a una mujer, no siempre pasa. A veces el hombre, por solidaridad, protege a su género. Eso es relativo.
creo que también ha empezado a aparecer un nivel de conciencia en el que ya eso empieza a cambiarse. Hay que trabajar más. Estamos en una fase muy incipiente, pero creo que cada vez más conscientes de la necesidad de que eso no se quede simplemente en discursos o en promesas, porque infortunadamente terminan volviéndose estadísticas lamentables. Yo sí creo que hay que crear una nueva conciencia frente a cómo se construye la masculinidad, porque hay que decirlo, sobre todo en nuestros barrios populares, en buena parte la masculinidad la construyen nuestras mujeres. Y habría que en ese caso decir que el chip hay que cambiarlo, porque ese hombre violento no surge de manera espontánea. Ese hombre no responsable, ese hombre que no se hace cargo, ese hombre que ve, que cosifica a la mujer y que muchas veces la maltrata porque se considera autorizado para hacerla, ha construido esa manera de comportarse, y creo que si hay algo que desde estas masculinidades no hegemónicas tenemos que aprender, es que el movimiento de mujeres nos ha enseñado eso. Ahí tenemos que ser humildes y responsables además, porque sentimos que muchas de los logros de conciencia que hoy se tienen se deben al movimiento de mujeres, incluyendo el movimiento de nuevas masculinidades o masculinidades no hegemónicas. Tenemos que reconocerlo, estamos en una fase excesivamente incipiente, pero cada vez más envolvente, en el sentido de que aparecen, no solamente en el suroccidente, sino a nivel nacional, muchos movimientos de hombres que han generado el nivel de conciencia para hacerse responsables y para cada vez más hacerse protagonistas. No desde el lugar de decir cómo hacerlo, sino desde el lugar de decir cómo no hacer ciertas cosas que hoy se han vuelto prácticas naturalizadas. No sé si quieren aportar algo a eso o sigo con la siguiente pregunta. Sí, quiero aportar algo. Mariluz ha dicho algo muy importante cuando se ha referido a la familia, a la necesidad de trabajar con la familia. Quiero relacionar eso con lo que Raúl Félix está planteando, y es el tema de las masculinidades. Necesariamente tiene que haber inversión, presupuesto importante, pero planes de trabajo muy técnicos con seguimiento, monitoreo y evaluación en el tema de cómo se invierten los recursos en género, específicamente para avanzar en el asunto de las pautas relacionales en la familia, pautas de crianza. Mariluz hablaba de escuelas de padres o escuelas de familia, no se trabaja, es un tema completamente descuidado. Y uno entiende también que la escuela está cargada de una cantidad de trabajos y sobreintervenida. Sin embargo, hay que darle prioridad a lo que hoy día ya hemos identificado desde la academia, desde el movimiento social, y ya tiene eco en la administración pública, cuál es el origen de las violencias contra las mujeres y las niñas. E incluso, Raúl, el origen de las violencias entre los mismos hombres, porque es que a los hombres no los matan las mujeres, los hombres los matan los otros hombres, ¿sí? Y cuando nos ponemos a profundizar en el origen de esas violencias, tiene que ver con unas disputas de masculinidad, con unas disputas de poder, ¿sí? Esas disputas de poder también se dan con las mujeres y con las niñas. Sin embargo, al haber sido construido ese hombre con la idea de ser más fuerte y poderoso, por supuesto en esa disputa las de perder la tienen las mujeres. Entonces, cuando entendemos eso, ya para terminar, cuando entendemos eso, entendemos que el trabajo es mucho más profundo. Vamos en la reacción, tenemos que irnos a la prevención, como dices tú, y eso requiere un trabajo serio y sistemático. Las masculinidades nuevas que las han venido liderando Gustavo Calle y tú aquí en Cali, no es un trabajo de hombres, se ha entendido mal, se ha entendido que las nuevas masculinidades es como la revancha de los hombres al feminicidio, y eso no es así. Las nuevas masculinidades es un tema dentro de la equidad de género y que lo tienen que trabajar con mujeres y hombres, ¿sí? De acuerdo. Raúl, Bueno, frente a lo que decía Raúl, y es muy cierto, o sea, las medidas de protección que deben dar el Estado. Cuando una mujer denuncia, pues la mujer necesita creer en las instituciones estatales y en esa protección. ¿Y qué ha pasado? Que la ley 1257 precisamente en uno de sus artículos establece 12 medidas de protección, Consuelo, que las debes conocer. Y de esas 12 medidas de protección solo se aplica una, que es la de la policía. ¿Sí? Entonces, que la mujer va a la estación de policía para que venga, cuídeme. Entonces, allí también, ¿cómo hacemos efectivo que lo que está escrito, pues, que los se vaya, 11 puntos se cumplan. se vaya a los hechos? Dos,
Hay un programa especial y que está planteado en la ordenanza y que sería muy bueno también que se hiciera para Cali, que eso es lo que estamos pues haciendo en estos momentos, yendo a hablar con los alcaldes de diferentes municipios para que esta ordenanza sea replicada, y habla de esos gestores de acompañamiento a las mujeres víctimas de maltrato. ¿Y en qué consiste? En que psicólogos o trabajadores sociales o mujeres expertas en el tema de violencia, una mujer cuando denuncia van a ir a visitarla a su casa, o sea, ella no va a sentir abandono del Estado, sino que va a haber ese acompañamiento permanente. Y lo último, para algo que planteaba Consuelo, del ataque o esa disputa que se da entre los hombres. Pero mire, si hay algo cierto, que lo vemos todas nosotras, es esa disputa que se da también entre mujeres. Como nosotras mismas somos las primeras en atacarnos y generar esa violencia hacia la mujer. Si una mujer es más exitosa que yo, entonces viene la envidia, o viene el egoísmo, o viene el señalamiento. O si una mujer consiguió un cargo más alto, entran a señalar. O sea, ¿por qué será que está allí? Entonces también cómo nos respetamos. Y afortunadamente el tiempo vuela, ya nos queda muy poquito, así que quiero que cada uno en 1 minuto y medio aproximadamente, como con esta medio pregunta que voy a meter aquí, nos dé las conclusiones de ese balance con base en todo lo que hemos hablado, pero incorporando algo que ha venido sucediendo y que yo quiero preguntar, si ideológicamente también, por ejemplo, el tema del gobierno que tenemos hoy, algo ultraconservador desde lo central, puede estar empoderando un resurgimiento de las violencias, y me refiero especialmente a las muertes, a los asesinatos de población LGTBI en los últimos días. Entonces empiezo con Raúl. Bueno, creo que esa es una invitación adecuada, necesaria, pertinente. Tenemos también que cambiar no solamente la manera como pensamos en la sociedad, sino también cómo construimos las políticas, y eso pasa por quienes toman decisiones. Creo que sí, en eso tienes absoluta razón. Tenemos una tendencia, infortunadamente, a volver estructural un asunto considerando que la seguridad y el control están ejercidos desde la fuerza, y ese es un mensaje que se da desde quienes toman decisiones. Ahí habría que mirar cómo ciertos asuntos que tienen que ver con el cómo volvemos esta una sociedad más equitativa, donde todos quepamos, hombres, mujeres, diversidades, absolutamente todos. Que apele menos al uso de la fuerza. Y que la fuerza no se vuelva el recurso, porque parece que infortunadamente, así sea de manera velada, se ha instalado en la manera como se comunica lo que tiene que ver con las políticas estatales, la fuerza como recurso, y como recurso que además descalifica. Creo que ahí habría que ponerle un tono distinto, porque vale la pena que busquemos la conciliación, busquemos más el diálogo y ojalá el consenso, que es tan difícil de lograr a veces. Consuelo. Pues bueno, tenemos 140 líderes y lideresas asesinadas en el año, y un porcentaje de esos líderes y lideresas son mujeres, ¿sí? Mucho ataque, mucho exterminio de líderes indígenas, de lideresas indígenas también. Y eso, desafortunadamente, pienso que se puede agudizar, ¿sí? Y lo hemos visto en los últimos meses, en estos primeros meses de gobierno de Duque, asesinatos se han incrementado de líderes y campesinos, disputas por tierras y, por supuesto, entre ellos hay mujeres. En el Valle del Cauca, en los últimos meses, 5 asesinatos de personas LGTB, entre ellas mujeres trans. Creo que tienen componentes muy simbólicos. Uno de esos asesinatos aparece la bandera LGBT al lado, ¿sí? Otro de esos asesinatos se da en una zona que es muy representativa para los hombres gays, que es una zona de encuentro en el Valle del Cauca. Entonces creo que eso tiene que prender las alarmas, diputada y compañero de SED, tiene que prender las alarmas porque nos están mandando un mensaje claro desde lo simbólico. Los asesinatos a razón de género y orientación sexual e identidad de género se marcan mucho desde mensajes simbólicos, y por supuesto tenemos un gobierno de derecha que ya con los proyectos de ley que ha presentado y los primeros meses discutiendo, por ejemplo, el asunto del aborto legal en las 3 circunstancias, nos está diciendo prepárense porque el 2019 va a ser... No nos da tiempo para la... Bueno, en cuanto a tu pregunta, pienso que desde el gobierno central y especialmente desde el legislativo han cometido un gran error en cerrar los espacios de participación de las mujeres. El que hoy no se haya aprobado en ese segundo debate la paridad de listas, yo creo que dice mucho de qué es lo que quiere el gobierno central. Dicen, es que no saldrían mujeres a participar. No, es que no nos dan la oportunidad. Yo pienso que pueden, y existimos mujeres que sí queremos ayudar
a que este país tenga políticas diferentes, tenga un accionar desde el Estado diferente, pero especialmente incluyendo a la mujer en esos espacios que hoy le son reprimidos. Pues muchísimas gracias, Mariluz Zuluaga, diputada, Raúl Tovar, Nuevas Masculinidades y director de la Fundación Corporación Viviendo, Consuelo Malatesta, directora de la Fundación CAMI. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta mañana de Navidad. Nosotros nos vamos, hasta aquí las noticias, pero los dejamos con una importante campaña para prevenir el uso de la pólvora. Dígale no a la pólvora, no importa si está prohibida o no, no la use.